que el señor Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote desde hace un mes y que llegue pues a 5 soles, 6 soles y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro. Antes de confiarle el país a alguien, tienes que conocer toda su historia. Lo que viene a continuación no es un ataque político, es una verificación del historial de quien quiere gobernarnos. Y cuando la ficha completa de Rafael López Aliaga aparece sobre la mesa, uno descubre más sombras que resultados. Él pide confianza, pero su pasado nos exige desconfiar con inteligencia. Bienvenidos a Crónicas de la Realidad. Si te importa la política sin filtros, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí vamos a contar las cosas como son, con nombres, hechos y contexto. Quédate hasta el final para que conozcas a Rafael López Aliaga, o también conocido como Porky. Este señor habla del Perú con la seguridad de quien cree tener la solución a todos los problemas. Se posiciona como líder indiscutible, como juez y parte del futuro nacional. Se define como empresario pulcro y creyente ejemplar, pero su historial obliga a mirar más allá del discurso. Para entender cómo es posible que un hombre con procesos penales abiertos quiera sentarse en el sillón presidencial, hay que mirar hacia atrás. Rafael López Aliaga no apareció de repente en política. Su historial se fue formando lejos del escrutinio público, mientras él acumulaba dinero, influencias y cuestionamientos. Nació en Lima, un 11 de febrero de 1961, en una familia que no era pobre. Tuvo acceso a educación privada, negocios familiares, contactos que muchos peruanos jamás tendrán. Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Piura y allí se conectó con círculos empresariales ligados al Opus Dei, una organización religiosa conservadora que tendría influencia en toda su vida. Muy joven descubrió su obsesión: hacer dinero y acumular poder. Su salto ocurrió cuando empezó a invertir en hoteles, en transporte ferroviario, en construcción. Nunca fue un empresario pequeño. Desde el inicio jugó fuerte. Y mientras crecía su imperio, también crecía su influencia política. Se convirtió en socio y luego rival de Lorenzo Sousa de Barbieri, un nombre clave en su historia. Juntos involucraron capitales privados en el negocio ferroviario, hoteles, estaciones, transporte turístico hacia Machu Picchu. Dinero grande, contactos grandes. Luego vinieron las rupturas, las acusaciones mutuas, las maniobras empresariales. Una batalla larga y silenciosa, donde cada uno intentó quedarse con todo. Detrás de esa expansión económica ya existían señales de alarma que no llegaron a los titulares, pero sí a los tribunales. Según registros del Poder Judicial y reportajes publicados entre 2010 y 2018 por medios como La República e IDL Reporteros, varias de sus empresas afrontaron demandas laborales de trabajadores despedidos sin indemnización. Casos que se resolvieron con pagos ordenados por la autoridad laboral. No fueron 2 o 3 reclamos, fueron decenas en distintos periodos, de acuerdo con los expedientes consultados. Las investigaciones de prensa de esos años también mencionan denuncias por beneficios sociales no pagados, horas extras invisibles y reducción arbitraria de sueldos. Los problemas no se quedaban puertas adentro. También hubo proveedores, desde empresas de mantenimiento hasta servicios hoteleros y ferroviarios, que, según testimonios recogidos en reportes económicos de 2016 y 2017, afirmaron retrasos constantes en los pagos. No era falta de liquidez, según ellos, era estrategia. Las compañías, de acuerdo con esas publicaciones y registros contables revisados por la autoridad laboral, se declaraban en pérdidas misteriosas, mientras los ejecutivos y accionistas seguían enriqueciéndose. Ahora veamos quién es realmente Rafael López Aliaga.
No basta con escuchar sus discursos moralistas ni sus promesas de salvación. Hay que mirar lo que muchos quieren pasar por alto: las investigaciones que lo rodean, los expedientes que se niegan a morir, los contratos que levantan sospechas y los nombres que aparecen una y otra vez junto al suyo. Y si mañana este contenido es eliminado, si buscan callar lo que aquí se revela o esconderlo entre sombras, al menos tú ya habrás conocido lo que no quieren que sepas. Activa tu suscripción y mantente alerta, porque cuando el poder siente peligro, siempre intenta dictarte qué mirar y qué verdad debe permanecer enterrada. Y ahí entra el verdadero problema: las deudas tributarias. La SUNAT no actúa por chismes, actúa por información financiera real. De acuerdo con los reportes oficiales de la SUNAT y publicaciones periodísticas de El Comercio y La República entre 2019 y 2022, los registros muestran que el conglomerado empresarial de López Aliaga acumuló deudas superiores a los 30 millones de soles, entre impuestos impagos, intereses y multas. En una investigación difundida por Ojo Público en abril de 2021, algunas fuentes periodísticas elevaron esa cifra hasta los 35 millones de soles, considerando acumulados históricos de varias empresas vinculadas a su nombre en el negocio ferroviario, además de las conocidas controversias de competencia en la ruta Cusco-Machu Picchu. Diversos informes laborales publicados entre 2020 y 2022 señalaron sanciones y conflictos con trabajadores. En octubre de 2022, Sunafil multó a Perurail, empresa de la que Rafael López Aliaga es accionista, con más de 261.000 soles, luego de constatar infracciones graves, entre ellas la falta de capacitación que terminó con un trabajador perdiendo un dedo en un accidente laboral y el incumplimiento del pago de horas extra. Y lo más indignante es que, según el propio reporte de la autoridad, esas multas seguían sin pagarse al momento de la publicación. Es decir, mientras en discursos se golpea el pecho hablando de justicia para los trabajadores, en sus negocios ocurre exactamente lo contrario. En paralelo, una investigación periodística el 29 de septiembre de 2022 recogió reclamos de trabajadores por horas extra y bonos, detallando estrategias judiciales de la empresa para dilatar o neutralizar esas exigencias, con procesos aún sin una resolución definitiva. A escala de cadena de valor, esos litigios y sanciones desincentivan a proveedores pequeños: mantenimiento, limpieza industrial, insumos de taller, alimentación, que dependen de flujos regulares y perciben mayor riesgo de cobro cuando ven multas, pleitos y tensiones acumuladas. Eso no ocurre por descuido. Ocurre cuando una empresa elige no pagar lo que corresponde al país donde opera. Por eso la SUNAT embargó bienes en más de una ocasión. Esa es la verdad que él nunca menciona cuando se pone la bandera en el pecho y habla de sacrificio por el Perú. Pero el momento en que esa parte oscura de sus negocios se volvió imposible de ocultar fue en 2016, cuando estalló el escándalo global de los Panama Papers. En esa filtración aparecieron presidentes, mafias internacionales, dictadores, narcotraficantes y también Rafael López Aliaga. Su nombre apareció vinculado a sociedades offshore diseñadas por Mossack Fonseca, el estudio jurídico convertido en sinónimo global de evasión fiscal, lavado de dinero y riqueza escondida tras el escándalo de los Panama Papers. Estas estructuras no estaban en cualquier lugar. Se ubicaban en Islas Vírgenes Británicas y Panamá, dos paraísos fiscales donde el dinero puede desaparecer de la vista del Estado y donde las identidades reales se diluyen detrás de empresas de papel, protegiendo movimientos financieros que nadie debería poder rastrear. ¿Qué estaba moviendo allí? Según reportajes y documentos filtrados,
Millones de dólares iban y venían entre sus hoteles, negocios turísticos y empresas de trenes, mezclándose con inversiones fuera del país para que nadie pudiera seguirles la pista. El objetivo era evidente: esconder su dinero, pagar mucho menos impuestos en el Perú y lograr que el Estado no supiera realmente cuánto tenía. Así, mientras él decía amar al país, su fortuna tomaba el camino más lejano de la ley peruana. Y todo esto ocurrió antes de su salto político, antes de que se vendiera como el gran moralizador, antes de que declarara que él era el único honesto de la política peruana. La Fiscalía tomó nota. Y en 2022, su nombre pasó oficialmente a la lista de investigados por presunto lavado de activos, a raíz de todo lo descubierto en los Panama Papers. Y no fue el único. Junto a él, también quedaron bajo investigación exgerentes, representantes legales y personas de su entorno empresarial que firmaron y autorizaron esos movimientos de dinero difíciles de explicar. Todos ellos, según el Ministerio Público, participaron o tuvieron conocimiento de operaciones pensadas para ocultar el origen de su fortuna mientras el país miraba para otro lado. Ese fue el primer gran indicio de que la imagen que hoy vende de empresario brillante, exitoso y transparente está construida sobre un terreno que no es limpio. Un terreno donde el dinero fluye, pero el origen no siempre está claro. La pregunta inevitable fue: ¿por qué un hombre que dice amar al Perú mueve su dinero lejos del Perú? Esas estructuras offshore no fueron transparentes. Permitieron ocultar a los dueños reales, mover fondos sin supervisión y evitar que el Estado peruano supiera cuánta riqueza tenía realmente y de dónde venía. Lo que para él era manejo financiero inteligente para la ley podía constituir delito de lavado de activos. Aún así, el país todavía no lo conocía. Eso cambiaría cuando en 2020 Rafael López Aliaga decidió que ya no le bastaban hoteles, ferrocarriles y millones. Ahora quería poder político. En el año 2021, Rafael López Aliaga entró de lleno en la arena electoral. Irrumpió con un mensaje de guerra. Guerra contra la corrupción, guerra contra los políticos tradicionales, guerra contra quienes pensaran distinto a él. Su discurso era simple. Él era el bueno, todos los demás, los malos. Y había nacido para salvar al Perú. Pero no pasó mucho tiempo hasta que sus acciones desmintieron su mensaje. Durante su campaña presidencial, López Aliaga cometió una falta que revela mucho sobre su forma de actuar. Comenzó a ofrecer dinero y condonar deudas a la población si él llegaba al poder. ¿Qué dijo? Que usaría su propia riqueza para pagar deudas de personas de bajos recursos, que entregaría beneficios económicos directos. Eso no es ayuda social, eso es compra de votos. Y en el Perú eso está prohibido. El Jurado Electoral Especial tomó una decisión contundente: excluirlo de la elección. Lo habían atrapado intentando manipular a los votantes con promesas ilegales. Finalmente, el JNE por mayoría lo devolvió a la contienda. Pero el golpe estaba dado. Quedó oficialmente registrado que intentó influir en el resultado electoral violando la ley. Mientras tanto, organizaciones civiles denunciaron sus mensajes de odio contra la comunidad LGTB y sus constantes agresiones verbales contra quienes lo cuestionaban. Aunque no generaron sanciones penales, sí mostraron su estilo. Si no estás con él, eres su enemigo. Perdió esa elección y decidió ir por una igual de importante: la alcaldía de Lima. En 2022 ganó con un discurso brutalmente populista. Prometió 100 días para cambiar la ciudad por completo. 100 días para borrar peajes, acabar con el crimen, modernizar el transporte. 100 días para convencer a todos de que él era el líder que Perú había estado esperando. Y llegó al cargo. Pero la realidad comenzó a hablar más fuerte que sus palabras. Los primeros avisos de que algo andaba mal provenían de donde más le dolería,
de Contraloría General de la República. En 2023, esta entidad alertó sobre una emisión de bonos por 4.000 millones de soles que López Aliaga impulsaba para lograr sus grandes obras. El problema: no había estudios sólidos, no había planificación técnica, no había viabilidad financiera. La operación, según Contraloría, podría quebrar las finanzas municipales durante décadas y comprometer gestiones futuras hasta de 5 alcaldes más. Era una apuesta de alto riesgo que beneficiaba más a los intermediarios financieros que a los limeños. El año 2024 reveló cómo funcionaba realmente su administración: pagos fuera de norma, favores políticos, designaciones sin requisitos básicos. Contraloría detectó más de 41 millones en pagos ilegales, destinados a funcionarios de confianza, algunos sin perfiles mínimos para los cargos que ocupaban. Mientras el ciudadano pagaba peajes, impuestos y servicios deficientes, adentro del Palacio Municipal corrían beneficios para unos pocos privilegiados. No fueron solo papeleos, fueron actos que afectaron directamente tu plata, mi plata, la plata de todos. Los informes, uno tras otro, señalaban al responsable político, el alcalde, Rafael López Aliaga. Y en paralelo, se seguía acumulando otra verdad incómoda. Sus empresas continuaban arrastrando deudas millonarias con SUNAT, algunas ya en proceso de cobranza coactiva, otras con embargos aplicados. Mientras él predicaba lucha contra la corrupción, el Estado tenía que perseguirlo para cobrarle lo que debía. Pero si hay un punto de quiebre, un símbolo perfecto de la incompetencia y el manejo irresponsable, es el escándalo de los trenes chatarra del proyecto Lima-Chosica. En 2025, un proyecto que él anunció como histórico, un logro sin precedentes, una revolución en el transporte. La verdad, lo trajo todo para la basura. Locomotoras y vagones retirados del servicio en Estados Unidos, muchos con más de 40 años de antigüedad, oxidados, vandalizados, con sistemas eléctricos destruidos. Estados Unidos ya los había mandado a reposo final porque no cumplían normas mínimas. Y aquí, López Aliaga los vendió como la gran salvación, aunque lo llamó donación. El costo real para el Perú se disparó. Transporte, mantenimiento, seguros, consultorías, permisos. La cifra superó los 22 millones de dólares y lo peor aún, no había salido a la luz. La Municipalidad de Lima valorizó esos trenes en 822 millones, una cifra absurda y sospechosa. ¿Qué negocio estaba detrás? ¿Por qué inflar tanto el valor? La SUNAT activó procedimientos de fiscalización, advirtiendo que esta maniobra podía ocultar activos artificiales, desviar fondos o incluso conectarse con operaciones de lavado de dinero. El MTC, luego de evaluar técnicamente las unidades, fue categórico: no pueden operar. No cumplen estándares de seguridad, compatibilidad ni impacto ambiental. Varias unidades ni siquiera deberían intentar repararse. Conclusión: el proyecto hoy está paralizado y los trenes oxidándose al sol como monumento a la mentira y a la improvisación. No solo López Aliaga está bajo lupa, también exfuncionarios que firmaron aprobaciones, consultores que validaron la idea y colaboradores políticos que impulsaron la maniobra. El MTC ha remitido el caso a Fiscalía, Contraloría, Comisión de Fiscalización del Congreso. Y si alguien cree que todo esto es pasado, se equivoca. Está pasando ahora. Mientras él ya está en campaña, a eso se suma una nueva mancha. Siendo alcalde y candidato presidencial, utilizó recursos municipales en publicaciones que favorecían su imagen electoral. El jurado electoral especial lo acusó de vulnerar el principio de neutralidad. Estaba usando tu dinero para promocionarse. Y la guinda final del pastel llegó en octubre de 2025.
el Poder Judicial aprobó 24 meses más de investigación por lavado de activos en el caso Panama Papers. Más tiempo solo se da cuando los indicios crecen, no cuando desaparecen. Todo está sobre la mesa. Pagos ilegales, trenes inútiles, deudas millonarias, investigación por lavado, ventajas políticas indebidas, manipulación del Estado para beneficio propio, discurso moralista sin sustento real. Y aún así, él quiere que tú le entregues el Perú entero. Mientras todo este historial se acumulaba, Rafael López Aliaga construía otro personaje, el del Salvador, el justiciero, el único capaz de rescatar al Perú de sí mismo. Pero ahora que ya conocemos los hechos, ya no basta con escuchar lo que dice. Tenemos que mirar lo que ha hecho. A esto se suma su manera de hacer política, gritar, dividir y humillar. Para él, quien piensa distinto no es un ciudadano, es un enemigo. Terrucos, caviares, burros o el insulto que toque ese día. Su proyecto no se enfoca en mejorar la vida de la gente, sino en señalar culpables, sembrar miedo y justificar el odio usando como escudo la patria y el nombre de Dios. Porque cuando uno examina a un político, cuando uno decide si alguien merece gobernar un país entero, no puede quedarse con el eslogan, ni con la campaña millonaria, ni con la guerra sucia contra el rival de turno. Hay que mirar la trayectoria, las decisiones, los resultados. Y aquí están los resultados de Rafael López Aliaga, un alcalde que ofreció 100 días de milagros y dejó proyectos paralizados. Un empresario que habla de amor a la patria mientras usa paraísos fiscales para mover su dinero lejos del Perú. Un político que grita contra la corrupción mientras paga ilegalmente a su entorno con fondos municipales. Un candidato que dice luchar por los pobres mientras intenta comprar votos en una elección. Un ciudadano que critica a quienes no pagan, mientras sus empresas le deben millones a Sunat. Un gestor que prometió modernidad y terminó trayendo chatarra. Un líder que exige confianza mientras acumula denuncias, sanciones, investigaciones y mentiras. Esto no es una interpretación, no es opinión, no es invento, son hechos. Hechos documentados, hechos investigados, hechos que siguen vivos en el Poder Judicial, en la Contraloría, en el Jurado Nacional de Elecciones, en la SUNAT, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por eso hay una pregunta que cualquiera de nosotros debe hacerse antes de votar. ¿Cómo terminaría el Perú si damos la presidencia a alguien que ya puso en riesgo la capital? Si así manejó Lima, con trenes inútiles, con endeudamiento irresponsable, con pagos irregulares, con investigaciones de lavado, ¿qué pasaría si maneja el presupuesto nacional? ¿La Policía Nacional? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Los recursos naturales? ¿Las relaciones internacionales? Si ya manipula las instituciones para favorecerse, ¿qué hará con la Fiscalía y la Contraloría cuando tenga el poder absoluto? Si destruye a quien lo critique hoy, ¿qué hará con la libertad de prensa mañana? Si usa el Estado para promocionarse, ¿qué hará cuando pueda usarlo para perpetuarse? Un presidente no se mide por lo que promete cuando está desesperado por ganar. Un presidente se mide por lo que dejó hecho cuando solo tenía un poco de poder. Y Rafael López Aliaga ya nos mostró lo que hace cuando tiene poder. Nos mostró cómo administra, nos mostró cómo toma decisiones, nos mostró a quién beneficia y a quién perjudica. Lo que está en juego en esta elección no es si te cae bien o mal, no es derecha o izquierda, no es religión contra progresismo. Lo que está en juego es el futuro mismo del país, porque gobernar el Perú no es un acto de fe, es un acto de responsabilidad. Y la responsabilidad nos exige recordar algo básico. La historia se repite cuando el ciudadano olvida. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que estar atentos, porque detrás del grito fácil, detrás de las frases hechas, detrás de las banderas y el show, detrás de la sonrisa y del "yo los voy a salvar", hay una verdad que no se puede tapar. Rafael López Aliaga no es un salvador,
Es un riesgo y la pregunta ahora es tuya y solo tuya. ¿Le darás la llave del país a alguien que ya mostró que no sabe ni quiere administrarlo para todos? Piensa en lo que está en juego. Piensa en los hechos. Piensa en el Perú, porque cuando el poder llega a manos equivocadas, el costo lo terminan pagando siempre los mismos. El pueblo, el trabajador, el que madruga, el que lucha, el que sueña con un país mejor. Elegir presidente no es un salto de fe, es una decisión sobre quién tendrá el poder de cambiar tu vida y la de todo el país. Y si alguien, como Rafael López Aliaga, ya mostró mal uso del poder, mala gestión y problemas con la ley cuando apenas manejó una ciudad, ¿qué crees que hará con el Perú entero en sus manos? No nos toca adivinar el futuro, nos toca leer el pasado. El poder es una prueba. Y hasta ahora, Rafael López Aliaga ya la está desaprobando. Esto fue Crónicas de la Realidad. Si llegaste hasta aquí es porque te importa el futuro del país. Suscríbete y comparte. Porque la información es poder y el poder debe estar en manos del pueblo.